Bueno, buenas queridos compañeros que quieren ingresar a Medicina USAC. Muy bien, estos videos que pues van a ser los siguientes, este y los siguientes, les van a servir a ustedes para que puedan prepararse para los exámenes específicos de Medicina USAC, ¿ok? Yo en la descripción del video les voy a subir los links, el link de un drive donde yo ahí tengo toda la información que estoy utilizando. Hay un libro en específico, se llama Exámenes Específicos USAC. Este es un documento que ustedes van a poder usar para poder repasar, y en este es en el que mayormente me voy a basar. Si necesitan información más detallada, también les subí otro libro que se llama Biología Solomon, que pues en este, como ya les dije anteriormente, la información está mucho más detallada y pueden ver otro tipo de imágenes, ¿ok? Y pues también les subí el temario que vamos a utilizar, que pues es el que yo les voy a estar dando. Entonces yo voy a ir por bloques. Para los específicos es tanto biología como química. Entonces yo voy a dar estas dos áreas principales, ¿ok? Entonces pues empecemos con biología. Para biología, en el primer bloque tenemos lo que sería niveles de organización de la vida, ¿ok? Entonces nosotros vamos a empezar con esto. Así que para empezar, lo que tienen que saber es de que la vida se divide en diferentes partes, ¿ok? Empieza desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a poder detallar nosotros esto? Nosotros lo podemos ver con una imagen. Ahorita se la voy a poner, que básicamente es esta imagen. Entonces, para que se pueda como describir de mejor manera los niveles de la vida, entonces se dividió en diferentes niveles, ¿ok? Entonces tenemos 6 niveles principales para dividir la vida, que sería el primero, sería el nivel molecular, que este incluye 4 subniveles. El primero es el nivel subatómico, que básicamente incluye todas las partículas subatómicas, ya sea el protón, el neutrón y el electrón, ¿ya? Luego, estas partículas subatómicas son las que forman a los átomos, ¿sí? Que es el nivel atómico, como pues lo dice su nombre. Luego sigue el nivel molecular, que es cuando ya se forman, se agrupan diferentes átomos, y esto hace que se formen moléculas, como podría ser la molécula del agua, que es H2O, la molécula del oxígeno, que es O2, y así diferentes moléculas. Luego está otro que aquí en este dibujo no está, pero es el subnivel macromolecular, que pues está constituido por polímeros que son el resultado de varias moléculas, ¿sí? Si se dan cuenta, cada nivel va siendo como la agrupación del nivel anterior. La molécula es la agrupación de diferentes átomos. El átomo es la agrupación de diferentes partículas subatómicas. Y pues de igual manera, el subnivel macromolecular va a ser constituido por la unión de varias moléculas, como podrían ser las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos y otros tipos de macromoléculas que vamos a ver luego en un siguiente video, ¿ok? Entonces, estas como macromoléculas también se pueden asociar y pueden dar diferentes otros diferentes ejemplos, como podrían ser las glucoproteínas o la cromatina, ¿ok? Y pues ya estos se forman para unirse y poder formar organelos o orgánulos celulares, como lo son partes de la célula, ¿sí? Que serían los organulos como la mitocondria, el retículo endoplasmático, el núcleo, ¿ok? Va. Entonces aquí concluimos con nuestro primer nivel, que sería el nivel molecular, ¿sí? Nivel molecular. Va. Ahora pasamos nosotros al siguiente, que sería el nivel celular, que este básicamente solo abarca, como su nombre lo dice, la célula.
¿sí? Solo que esta célula está bastante... tiene diferentes funciones dependiendo del tipo de célula que se encuentre. Pueden ser células sanguíneas, células óseas, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que dice el nivel celular es de que pues incluye la célula, que es la unidad atómica y funcional de los seres vivos, ¿ok? Es la célula, bueno, es la unidad estructural de los seres vivos más pequeña y la que es capaz de funcionar independientemente, ¿sí? Entonces, más adelante nosotros vamos a ver cómo se desglosa la célula, sus partes, sus funciones y pues todo esto, ¿verdad? Entonces este sería el segundo nivel, que sería el nivel celular, ¿ok? Y ahora pasamos al siguiente nivel, que de igual manera tiene diferentes subniveles, que es el nivel pluricelular u orgánico. Este nivel va a incluir los tejidos, los órganos, los sistemas y los organismos, ¿ok? Bueno, entonces, como lo dice su nombre, el nivel pluricelular es el que incluye la unión de varias células. ¿Sí? Como les dije, pues los niveles van a ser la agrupación de un nivel anterior. Entonces, en los seres pluricelulares, básicamente seres u organismos pluricelulares son la división, hay una división de trabajo y diferenciación celular, la que pues, se diferencian en diferentes complejidades. La estructura que tiene menos complejidad en este caso sería el tejido, porque no está unido por tantas células, es verdad. Tiene muchísimas células, tiene más de 1000 células, o sea, imagínense, tiene bastantes células. Pero, y en este caso de que es pues básicamente el organismo, la estructura que menos células tiene, que es el tejido, ¿sí? El tejido también puede ser llamado como nivel tisular, ¿ok? Que pues básicamente, como dije, es el conjunto de células que son muy parecidas y pues que realizan la misma función. Así como, yo que sé, cualquier tejido. El tejido, el muscular, ¿sí? El tejido muscular pues está unido por un montón de células que son las mismas, tienen el mismo color y tienen la misma función. Que pues en los músculos se necesita energía, se necesita contracciones y diferentes cosas, ¿ok? De igual manera para los tejidos óseos. Los tejidos óseos necesitan ser fuertes, entonces están unidos por células que pues liberan hierro, tienen todas las funciones que se necesitan para poder cumplirse con los tejidos, ¿ok? Bueno, entonces, de igual manera, otro ejemplo podría ser el tejido muscular cardíaco, que pues todas las células tienen la misma función, que sería contraerse para liberar sangre, ¿ok? Va. Ahora, por consiguiente, sería el órgano, los órganos, ¿sí? Que pues son los grupos de células o tejidos, como les dije. En este caso pueden ser grupos de células o tejidos, ¿sí? En este caso que realizan una determinada función. Como les dije, los tejidos son una agrupación de células. Ahora, la agrupación de tejidos van a ser como que la unión de todo eso. Como ya les había dicho, el tejido muscular cardíaco, pongamos por ejemplo, ya sabemos de que el órgano tiene varios pedazos como que de músculo, ¿saben? Entonces aquí hay un pedazo de músculo, aquí hay otro músculo, aquí hay otro músculo. Entonces, el conjunto de todos estos músculos, cuando ya se unen todos los músculos, todos los tejidos, esto va a formar un ángulo, un órgano, perdón. ¿Ok? Entonces, pues el corazón es un órgano que bombea la sangre en el sistema circulatorio, por lo cual está conformado por diferentes tejidos, los cuales están unidos. Son un conjunto de células que están hechas para contraerse, para liberar sangre, ¿ok? Va. Entonces, ahora pasamos al siguiente nivel, que serían los sistemas. Ahora bien, los sistemas son el grupo de órganos. Son un conjunto de varios órganos parecidos que funcionan de manera independiente, pero que de igual manera funcionan con una determinada función. Como por ejemplo, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene diferentes órganos, como lo son las venas, los capilares,
las arterias, ¿sí? Entonces, todo esto son los diferentes sistemas, ¿ok? También podría estar el sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo, el sistema respiratorio, está unido por la nariz, por la faringe, por la laringe, los pulmones, el diafragma, ¿sí? Todos estos son un conjunto de órganos que pues de igual manera funcionan independientemente y cada uno tiene una función en específico, pero todos estos como que de igual manera comparten una función en general, pero cada órgano va a estar ahí para una función en específico para que se pueda lograr la función que es en general, como el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, pues como su propio nombre lo dice, la función general o la función principal de esto es poder respirar. Entonces, los pulmones tienen la función de llevar el aire, los alvéolos que liberan oxígeno, hacen el intercambio de CO2 y oxígeno, ¿ok? Entonces, básicamente es la unión de esto. Son diferentes órganos que tienen funciones específicas para lograr un objetivo en común, ¿sí? Va. Y por siguiente, lo que sí acá sería, no está aquí de igual manera, pero entre esto, entre el organismo y el sistema, están los aparatos. Los aparatos son los conjuntos de órganos que pueden ser muy distintos entre sí, pero cuyos actos están coordinados para construir una función. De igual manera, son parecidos a los sistemas, pero tienen diferentes, ¿cómo les diría? Tienen diferentes, como que, tiene una función en especial, ¿sí? Ok, entonces ya sabemos de que tiene esta función, tiene un objetivo, y pues para esto podría utilizar diferentes sistemas, ¿sí? Como podría ser para la pubertad, ¿sí? Para la pubertad lo que sucede aquí es de que se utiliza el sistema endocrino, ¿sí? También el sistema reproductor, ¿ya? Entonces en este caso se utilizan diferentes sistemas, ¿ok? No necesariamente, no, partes de unos sistemas, ¿sí? Así como acá lo que acabo de decir, el sistema endocrino y el sistema reproductor, ¿sí? Entonces se va a necesitar cierta hormona del sistema endocrino, también se va a necesitar cierta parte del sistema reproductor, ¿sí? Entonces es como un conjunto, ¿ya? Aquí se mezclan diferentes órganos de diferentes sistemas, ¿sí? Estos son los aparatos. Ahora, los organismos. Los organismos son formados por aparatos o sistemas. Es cualquier ser vivo que pertenece a una especie, ¿sí? ¿Cómo le puede ser el ser humano? El ser humano está compuesto por un sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema endocrino, sistema reproductor y diferentes sistemas, ¿ok? Entonces aquí varios sistemas y todo este conjunto de sistemas que existen hacen al organismo, ¿ok? Hace que se pueda construir un organismo y pues su función vital acá es mantenerse con vida y funcionar de una manera adecuada, ¿ok? El sistema circulatorio permite que pues se produzca sangre a todas las células de todo el cuerpo. El sistema respiratorio, que llegue el oxígeno a la sangre, y diferentes funciones que tienen los diferentes sistemas, ¿ok? Y hasta acá llegamos, aquí sería el final de nuestro nivel pluricelular, ¿ok? Pluricelular, ¿ok? Va. Entonces, ahora bien, pasamos a el nivel de población. El nivel de población son cuando los seres vivos generalmente no viven aislados, sino que se relacionan entre ellos, ¿sí? Una persona no es científicamente comprobado de que es bastante difícil que una persona pueda vivir sola. Ya se pueden crear diferentes enfermedades, diferentes enfermedades y diferentes cosas que pueden afectar al ser humano. Por eso el ser humano como instinto tiende a crear amigos,
¿sí? Por eso los niños cuando están en salones siempre intentan socializar, por eso es muy importante la socialización y todo este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, cuando las personas llegan y forman un conjunto de su misma especie, aquí lo vamos a explicar como animalitos, ¿ok? Entonces, la población va a ser un conjunto de la misma especie, ¿sí? Que viven en una misma zona en un momento determinado y que se influye mutuamente, ¿ok? Entonces, yo cómo voy a ver esto. Vamos a representarlo, como les dije, con animalitos. Vamos a suponer un conjunto de leones, ¿ok? Entonces, a este conjunto de leones, aquí van a ver diferentes leones en un mismo entorno, ¿ok? Como lo sería en la sabana, en un lugar que sea seco, todo esto, ¿ok? Entonces, en este lugar, específicamente en este lugar donde solo hay leones, aquí va a haber una población, ¿ok? Bueno, ahora continuando, la comunidad. La comunidad es la relación entre grupos de diferentes especies. Es decir, pues es un conjunto de poblaciones que habitan en un espacio definido, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podría hacer los leones? Los leones comparten un lugar con, ¿quién les puedo decir yo? Con los antílopes, con las cebras, ¿sí? Estos viven en un mismo hábitat, ¿sí? Entonces, esto se expande, sí, es verdad, pero sigue siendo un mismo espacio, un espacio definido, ¿ok? No están en un gran espacio, ¿sí? Se define por un espacio, ¿sí? Entonces, aquí pueden haber un grupo de leones, aquí pueden haber un grupo de cebras, aquí puede haber un grupo de hienas, aquí puede haber un grupo de antílopes y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, todo este conjunto de diferentes poblaciones forma a una comunidad, ¿ok? Va. Y pues hasta acá se acaba nuestro nivel de población, ¿sí? Este es el nivel de población, ¿sí? Va. Ahora seguimos con el siguiente nivel, que sería el nivel de ecosistema. Va. El nivel ecosistema. ¿Cómo vamos a decirle nosotros a nuestro nivel ecosistema? El nivel ecosistema es cuando nosotros, ahorita les voy a enseñar una imagen. Va. El nivel ecosistema es cuando nosotros pues unimos a diferentes especies, pero estas especies ya van unidas con factores tanto abióticos como bióticos, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos, yo qué sé, igual, vamos a seguir con la sabana, ¿ok? Entonces nosotros tenemos acá una sabana, la cual tiene un pequeño río, ¿sí? Tiene un río, aquí hay árboles, aquí hay diferentes animales, aquí hay pájaros, acá hay leones que están tomando agua, ¿ya? Ustedes imagínense esto, ¿ok? Va, perfecto. Entonces, nosotros ¿qué tenemos esto? Un ecosistema es interacciones entre los organismos que viven juntos en un lugar determinado y entre, como ya les había dicho, seres bióticos y un ambiente abiótico. Como acá, los factores abióticos podría ser el agua, algunas rocas, el aire, ¿verdad? Entonces todos estos factores abióticos son los que no tienen vida. Los árboles tienen vida, respiran, realizan fotosíntesis, ¿ok? Entonces tienen vida. Los animales son factores bióticos, porque pues de igual manera tienen vida, pueden respirar, pueden comer, pueden consumir, ¿sí? Y pues así como la piedra, el agua y otros diferentes factores que pues de igual manera no pueden respirar, son los factores abióticos, ¿ok?
Entonces, la interacción entre estos dos factores principalmente son los que forman un ecosistema, ¿ok? Entonces, las diferentes poblaciones que habitan en una misma zona, en un determinado lugar, en un momento determinado, forman una comunidad o biocenosis, ¿ok? Como les había dicho, la comunidad esta también puede ser llamada biocenosis, ¿sí? Ahora bien, las condiciones físico-químicas y las características del medio en el que viven se llama biotopo, así como acá. Vamos a seguir suponiendo de que esta es la sabana. Aquí casi que hay sol, hay bastante sol, hay sequía, hay pocos árboles, ¿sí? Entonces, estas condiciones en las que viven se le llama un biotopo. Entonces, si les preguntan cuál es el biotopo del hábitat de un león, en este caso sería que es seco, no hay mucha agua, hay pocos árboles, ¿sí? Son todas estas condiciones y características del medio ambiente, ¿ok? Ok, y pues el conjunto de biocenosis y biotopo, es decir, una comunidad y un biotopo, y las relaciones que se establecen entre ambos, como yo que sé, un escarabajo se puede venir a esconder aquí debajo de la piedra, una serpiente puede subir aquí en un árbol, los leones pueden venir y tomar agua. Esta interacción que sucede entre los factores bióticos abióticos, junto con la biocenosis y el biotopo, forman el ecosistema, ¿sí? Este es el ecosistema. Ahora, la biosfera. La biosfera es la suma de todos los seres vivos que forman un conjunto con su medio ambiente. Es decir, pues los leones con los pingüinos que tienen un hábitat diferente, ¿sí? Un ecosistema. Es el conjunto de básicamente, ¿cómo les digo yo? De ecosistemas, ¿ok? Entonces, los pingüinos que viven en el frío, los leones que viven en la sabana y los diferentes ecosistemas que existen. El conjunto de todo esto crea la biosfera. Nosotros como humanos, nuestro hábitat, nuestro ecosistema, todo esto junto forma la biosfera, ¿sí? Es el lugar donde ocurre la vida, ¿sí? Entonces, vamos a, como aquí se mira, la biosfera. Va. Entonces, vamos a definir la biosfera por capas, ¿ok? Entonces, vamos a definirlo así. Vamos a pasarnos por acá, ¿ok? La biosfera. Muy bien. Nosotros sabemos de que pues nosotros vivimos en el mundo, que pues es el conjunto que es una biosfera, ¿sí? Tiene tierra, tiene mar, tiene diferentes ecosistemas, ¿ok? Entonces, esto es lo que crea diferentes, ¿cómo les digo yo? Diferentes partes de la Tierra, ¿ok? Entonces, para empezar, vamos a dividir la parte de la Tierra, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos acá. Vamos a decir que la atmósfera es todo esto que está acá, todo lo que está afuera, ¿sí? Todo esto. Esto es básicamente el aire, en otras palabras es el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Luego está la litosfera, que es la tierra firme, ¿sí? Luego está la hidrosfera, que es el agua, y la biosfera, ¿sí? Nosotros dividimos la tierra en 4 partes esenciales. Para que pueda haber una biosfera en la tierra, se necesita una atmósfera, que es el aire, se necesita litosfera, que es la tierra, el suelo donde nosotros pisamos, en donde nosotros nos mantenemos firmes, la hidrosfera, porque pues ningún ser vivo puede estar sin agua, la hidrosfera se refiere al agua, y pues la biosfera, que son todos los seres vivos, porque ¿qué sería una biosfera si no hubiese vida, si no hubiesen animales, si no hubiesen seres humanos? ¿Ok? Entonces básicamente estos son los niveles de organización de la vida. Y pues son los esenciales, lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo
También una cosa importante que hay que resaltar acá es de que todos los seres vivos tienen homeostasis, ¿sí? Tienen homeostasis. Nosotros vamos a ver muy adelante a qué se refiere con esta característica, ¿sí? Los seres vivos tienen diferentes características, ¿ok? Pero antes de ver eso, vamos a ver la clasificación de la diversidad de la vida, ¿ok? Ya vimos de que pues todos los seres vivos se componen desde pequeñas partículas llamadas partículas subatómicas. Ahora, pueden haber diferentes organismos, los seres humanos, las bacterias, los hongos, ¿sí? Las plantas, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo se clasifica la vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero unos conceptos, ¿sí? Vamos a pasarnos para acá abajo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ya tenemos acá, como primer término, vamos a escribir una especie, ¿sí? Habíamos dicho de que una población es el conjunto de una misma especie. ¿Pero qué es una especie? La especie, vamos a escribirlo acá, especie, ¿sí? La especie es un grupo de seres vivos que son físicamente similares y que pueden reproducirse entre sí, produciendo hijos fértiles, ¿sí? Una especie podrían ser los perros, ¿sí? Un conjunto de perros es una especie, ¿ya? Porque como el término dice, es el conjunto que son físicamente similares. Todos los perros son físicamente similares. Los perros, todos los pingüinos son similares. Los seres humanos somos similares, ¿sí? Todos tenemos diferentes características, es verdad, pero somos físicamente similares, ¿ok? Y pues se pueden reproducir entre sí y que pueden producir hijos fértiles, es verdad. Pueden haber cruzamientos, pero esencialmente ocurre entre organismos de la misma especie, ¿sí? Ahora vamos a definir un ser vivo. ¿Qué es un ser vivo? Un ser vivo es un organismo de alta complejidad que va a seguir un ciclo. El ciclo es: nace, crece, alcanza la capacidad para reproducirse y muere, ¿sí? Todo ser vivo va a tener este ciclo de vida, ¿sí? Va a nacer, luego va a crecer, se reproduce y por último muere, ¿verdad? Para que luego sus hijos, la herencia que dejó, pueda de nuevo nacer, pueda crecer, reproducir y así poder mantener la especie, ¿ok? Bueno, ahora vamos a definir un término que vamos a utilizar mucho para definir la clasificación de la vida, ¿sí? Que son los dominios, ¿ok? Dominios. Básicamente en taxonomía son los niveles más altos en los cuales se clasifican los seres vivos, ¿sí? Existen 3 dominios en la naturaleza, que son como que en los principales en los que se dividen. El primer dominio es el dominio Eubacteria, ¿ok? El dominio Eubacteria, que básicamente incluye a la mayoría de las bacterias, que pues pueden ser cocos, pueden ser bacilos o espirilos, ¿sí? Se encuentran en diferentes medios, como puede ser la tierra, el agua, el aire, puede ser incluso el interior de los seres vivos, y pues pueden ser ya sea beneficiosas o perjudiciales. Como ustedes saben, nosotros en nuestro interior tenemos diferentes bacterias que ayudan de manera beneficiosa y pues nos ayudan en caso de la digestión, nos pueden ayudar a deshacerse de diferentes sustancias, ¿sí? Entonces para esto sirven las bacterias principalmente. Luego está el segundo dominio, que es el dominio Archaea, ¿sí?
El dominio Archaea incluye todas esas bacterias antiguas y son similares en las primeras que aparecieron sobre la Tierra. Son procariotas unicelulares, ¿sí? Esto es un factor clave. Son procariotas unicelulares. ¿Sí? Bueno, entonces, son procariotas unicelulares y se encuentran en todo tipo de ambientes extremos, como el agua salada, los manantiales, de agua en ebullición, aguas con azufre o lugares sin oxígeno. Ya, básicamente en lugares que son bastante extremos, ustedes pueden encontrar las arqueobacterias, ¿sí? Del dominio Archaea. Va. Y por último, nosotros tenemos, que es el más esencial, en donde nosotros nos dividimos, ¿ok? Que sería el dominio Eukarya, ¿sí? El dominio Eukarya, ¿sí? Va. El dominio Eukarya es el dominio de los organismos celulares con un núcleo verdadero. Cabe resaltar de que el dominio Archaea y Eubacteria, todas estas bacterias y arqueobacterias no tienen un núcleo definido, ¿sí? Son protistas, son procariotas, los cuales no tienen un núcleo definido, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo está esto más detallado en un dibujo, ¿ok? Pero solo tenemos que saber esto para empezar. El dominio Eukarya no tiene un... el dominio Eukarya tiene un núcleo verdadero, tiene un núcleo definido, ¿ok? Entonces, básicamente abarca todos los organismos unicelulares hasta pluricelulares, en los que las diferentes células se especializan para diferentes tareas, como había dicho. Las plantas, los hongos, los animales, ¿ok? Son todos estos. Va. Entonces, el Eubacteria abarca desde los organismos unicelulares hasta los pluricelulares, que tienen un montón de células, como lo pueden ser los seres humanos, que como dato curioso, los seres humanos tenemos más de 37 billones de células, ¿ok? Muy bien, entonces ahora nos vamos a enfocar principalmente en el dominio Eukarya. ¿Por qué? Porque el Eukarya, como tiene a los seres vivos, y estos se pueden clasificar en 5 reinos diferentes, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. En primer lugar tenemos el reino, bueno, son reinos, ¿ok? Tenemos reinos, son 5 reinos principales, ¿sí? Bueno, vamos a poner 5 reinos principales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el primero. El primero es el reino Monera. Bueno, entonces se preguntarán, ¿a qué incluye el reino Monera? El reino Monera agrupa todos los organismos procariotas, ¿sí? Procariotas, y a los organismos unicelulares, ¿ok? Entonces, estos organismos se nutren por una absorción o por fotosíntesis. Se reproducen asexualmente, ¿sí? Esto es bastante importante. Se reproducen asexualmente, ¿sí? Únicamente. Y pues integran todas las bacterias, ¿sí? Se integran de todas las bacterias. La mayoría de las enfermedades como la neumonía, la tuberculosis o la cólera son producidas por bacterias que son parte del reino Monera, ¿sí? Entonces esto es bastante importante. Y pues básicamente esto es el reino Monera, ¿ok? Entonces, estos son seres unicelulares
procariotas con el ADN esparcido por toda la célula, no tienen núcleo. Como vamos a ver adelante, las procariotas no tienen un núcleo definido, ¿sí? Por lo cual lo tiene regado en todo su citoplasma. Bueno, entonces, vamos a ver de que el reino moneras de igual manera se divide en dos. Se divide en bacterias, que las bacterias son los organismos con las células más sencillas, son las que tienen las células más sencillas. Se encuentran bacterias en casi todos los sitios, en la tierra, aire, agua y como parásitos de otros seres vivos. Pueden ser autótrofas o heterótrofas, ¿sí? Algunas bacterias causan enfermedades, pero otras son inofensivas o incluso pueden ser beneficiosas, como ya les había mencionado, que pueden ser las bacterias digestivas, que nos ayudan a eliminar diferentes sustancias que pueden llegar a ser tóxicas para nosotros, ¿ok? Y pues se divide en bacterias y en cianobacterias, ¿ok? Entonces, las cianobacterias también son conocidas como algas verde azuladas, que básicamente obtienen su energía a través de la fotosíntesis y son autótrofas, ¿sí? Autótrofas. Estas pueden ser autótrofas de igual manera o pueden ser heterótrofas. Heterótrofas, ¿sí? Muy bien, entonces, las cianobacterias tienen una característica muy particular, que básicamente, como tiene otro nombre, como ya se los había mencionado, son conocidas también como algas verde azuladas. Entonces, si ustedes lo buscan, les va a aparecer algas que son como brillantes, ¿sí? Entonces tienen esta particularidad de que son como brillantes y tienen un color bastante llamativo, ¿ok? Bueno, entonces, pasando al siguiente reino. Pasamos al reino número 2, el reino protista, ¿ok? Ahora, el reino protista comprende a los organismos microscópicos unicelulares, ¿sí? Entonces, incluye de igual manera a organismos microscópicos unicelulares, conocidos como eucariotas, ¿ok? Aquí sí ya nos enfocamos más en las eucariotas, que son células que tienen un núcleo definido, ¿sí? Vamos a poner acá, eucariotas, ¿sí? Ok. Estas suelen ser más grandes que las bacterias y tienen más movilidad, ¿sí? Tienen más movilidad, como pueden ser los protistas. Los protistas son acuáticos, sean marinos, de agua dulce, o pueden habitar en los tejidos húmedos de otros organismos. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Pertenece a este reino varios tipos de algas, musgos y protozoos. ¿Sí? Son ejemplos del reino protista. Como ya he dicho, son algas, musgos y protozoos. ¿Ok? Entonces, vamos a dividir estos, como les había dicho, en que sería, primera división son las algas. Se dividen en algas. ¿Qué tienen las algas? Que son un grupo de organismos autótrofos, ¿ok? Son autótrofos. Si les queda la duda, autótrofos significa de que pueden construir comida por sí mismos, ¿ok? Y heterótrofos significa de que consumen su comida, pero a base de otros organismos, ¿ok? Como nosotros somos heterótrofos, ya que nuestra comida pues la consumimos ya sea de plantas, como el trigo, o de otros animales, como serían los pollos, las vacas, cerdo, ¿ok? Y pues diferentes de otros diferentes organismos, sí, pero nosotros no podemos
fabricar nuestro propio alimento. Los autótrofos principalmente van a ser las plantas, porque las plantas ellas mismas como que consumen minerales de la tierra y todo esto, y ellas mismas con estos factores y estos minerales pueden producir su propio alimento, ¿sí? Entonces, principalmente lo consiguen gracias a la fotosíntesis, ¿sí? Las algas están formadas por células no especializadas y carecen de órganos, ¿ok? Ahora, otra parte en que se divide el reino protista son los protozoos, ¿sí? Que los protozoos son seres heterótrofos y unicelulares, ¿sí? Los heterótrofos, como ya les dije, consiguen su comida por medio de otros. Un gran ejemplo puede ser la ameba. La ameba es es un protozoo muy conocido, ya que pues da dolor de estómago principalmente, y pues esto es lo que hace. La ameba básicamente se alimenta de nosotros y por eso es que nos causa dolor, ¿ya? También puede ser la vorticela o el paramecio, ¿sí? Que son diferentes protozoos. Tienen partes móviles en sus cuerpos que les permiten desplazarse por su entorno, ¿sí? Entonces, como los animales, ¿sí? Pero se mueven claramente con un rango mucho menor, ¿ok? Y pues algunos protozoos originan enfermedades como el plasmodium o la malaria, o enfermedades del sueño, ¿sí? La enfermedad del sueño, ¿sí? Como les había dicho, la ameba, que da básicamente principalmente dolor de estómago, pues ya lo dieron. Pues una de sus características principales es de que originan, estos son algunos, no son todos los protozoos, originan enfermedades, ¿sí? Entonces, básicamente esto sería para el reino protista. Ahora vamos a pasar al tercer reino, ¿ok? Entonces, como tercer reino, nosotros tenemos el reino fungi. Ahora, el reino fungi incluye a todos los hongos, ¿sí? Agrupa a todos los hongos comunes y organismos unicelulares, ¿sí? Hongos y organismos unicelulares, ¿sí? Va. O multicelulares eucariotas. O multicelulares eucariotas, ¿sí? Ok. Entonces, los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de la materia descompuesta, ¿sí? Como puede ser la madera, diferente tierra, ¿ya? Pues crecen en lugares oscuros y sombreados, forman esporas, ¿sí? Algunos de estos hongos pueden ser venenosos, ya que si nosotros respiramos sus esporas, estas esporas pueden ser venenosas y pues nos pueden llegar a causar diferentes enfermedades, o incluso algunos hongos muy potentes pueden llegar a matar a personas, ¿ok? Entonces, estas esporas tienen gran resistencia al calor y a la sequedad, ¿ok? Algunos hongos viven sobre vegetación, otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos, como ya se los había dicho, ¿sí? El reino fungi, pues básicamente solo es esto. No se divide en más, solo son básicamente los hongos. Y como les dije, organismos unicelulares o multicelulares eucariotas, ¿sí? Va. Ahora, como cuarto reino tenemos nosotros el reino Plantae. Este es uno de los reinos más grandes. Es el segundo reino más grande, que sería básicamente todos los organismos multicelulares eucariotas, ¿sí? Y todas
plantas. Todas son plantas. Son todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son básicamente las que producen los alimentos que consumen los animales y los seres humanos. Como les había dicho, el trigo, que es una de las principales plantas que nosotros consumimos. Y pues básicamente sin las plantas no existiría nuestra forma de vida, porque ellas también producen el oxígeno que tanto los animales como nosotros respiramos. Producen fibras, carbón y otros materiales de utilidad. ¿Okay? El bambú, que se utilizaba antes y se sigue utilizando ahora en diferentes... se usa para diferentes, tiene varias funciones. ¿Okay? También las plantas poseen la capacidad de transformar energía solar en alimento. Y como se los había dicho, producir oxígeno para que nosotros podamos respirar. Todo esto a través de la fotosíntesis. Como este reino está formado por plantas, como se los había dicho, que son seres vivos eucariotas. Si todas las plantas son seres vivos eucariotas, sus células tienen un núcleo diferenciado, ¿sí? Sus células forman tejidos, ¿sí? Las células de las plantas son bastante similares a las plantas, a las células animales, ¿sí? Es verdad, tienen algunas diferencias, pero son bastante parecidas a las células animales. Como características del reino Plantae, se dice que son autótrofos, ¿sí? Producen su propio elemento, autótrofos. También no pueden desplazarse de un lugar a otro, ¿sí? No se pueden desplazar, no sé. ¿Sí? Otra característica es de que no tienen órganos de los sentidos, ¿sí? Responden a ciertos estímulos, es verdad. Así como cuando las raíces crecen hacia el suelo y pues buscan el agua. Los tallos crecen hacia la luz, ¿sí? Entonces, así como cuando las plantas están en sombra, las plantas siempre van a buscar el sol, ¿sí? Los tallos se van a ir hacia el sol. Entonces, si ustedes ponen tipo una plantita, vamos a ponerles un ejemplo acá. Ustedes tienen acá una de su plantita, ¿sí? Acá, ahí está. Tienen ustedes aquí a su plantita, ¿verdad? Entonces, aquí es donde cae el sol, ¿sí? Aquí es donde va a caer el sol. Entonces, el tallo responde al estímulo y va a tender a irse a este lado. Entonces, si ustedes ponen a una plantita por acá, el tallo se va a tender a ir hacia allá, a la dirección a donde está el sol, ¿ok? Entonces, por eso no se desplazan, pero responden a estímulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora existen dos tipos de plantas principales, ¿sí? Están las plantas que tienen semillas y las plantas que no tienen semillas, ¿sí? Son este tipo de plantas principales. Vamos a empezar primero con las plantas sin semillas, ¿ok? Entonces, las plantas también se reproducen. Y pues la mayoría de plantas se reproducen por medio de semillas, ¿sí? Las plantas cuando ya se secan, se mueren. Así como los girasoles, por ejemplo, es un gran ejemplo. Cuando los girasoles se secan, el centro, que es como negrito, el centro está lleno de semillas. Entonces, cuando esta planta se seca, sus semillas también se secan. Entonces, las semillas caen y pues al caer hace de que pues se entierren ellas mismas en la tierra y pues se van produciendo más girasoles. Gracias a un solo girasol se pueden producir varios girasoles, ¿ok? Entonces, pero ahora se preguntarán, las plantas y semillas, ¿cuáles son las características de las plantas sin semillas? Ahora bien, las plantas sin semillas son plantas que no tienen flores
y no producen semillas, ¿ok? Se reproducen a través de esporas, ¿sí? A través de esto se reproducen, ¿sí? Las plantas, las flores, las normales, como el girasol les había dicho, tienen flores y pues tienen semillas. Estas plantas sin semillas no lo tienen, entonces se reproducen a través de esporas, como los musgos y los helechos, ¿sí? Estos son dos plantas principales que se reproducen por esporas, ¿sí? Dos plantas principales son los musgos, los musgos y los helechos, ¿sí? Bueno, estos serían las plantas sin semillas. Ahora bien, vamos con las plantas con semillas, ¿sí? Plantas con semillas. Bueno, las plantas con semillas, básicamente estas son las más abundantes, son las que más van a encontrar. Si ustedes se encuentran con plantas, es muy probable de que se encuentren con una planta con semilla, ¿sí? Entonces, la mayoría de estas plantas, como el manzano o el peral, son las que tienen flores y todas ellas se reproducen por semillas, ¿sí? Las flores de estas plantas tienen una parte masculina y otra parte femenina, ¿sí? Esto es bastante importante. Tienen una parte masculina y femenina. Esto es bastante interesante porque la misma planta se reproduce. O sea, tiene en conjunto el aparato masculino y el aparato femenino, que es básicamente lo que hace que se reproduzcan y se pueda seguir la especie. Ahora bien, estas plantas con semillas se dividen en dos principales: las gimnospermas. Vamos a empezar con las gimnospermas. Ok, las gimnospermas normalmente tienen piñas en lugar de flores. Las semillas no están en el interior de frutos, ¿sí? Estas son las diferencias de las angiospermas. Las gimnospermas principalmente tienen piñas en lugar de frutos o flores, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, un ejemplo son los pinos y los abetos, ¿sí? Los pinos y abetos, ¿sí? Que son árboles bastante comunes que pueden encontrar ustedes y que pues si se van a dar cuenta, estos sueltan piñas, ¿sí? Y así de aquí es de donde salen aquí es donde se reproducen, ¿sí? Gracias a esto crecen los más pinos, ¿sí? Entonces si ustedes encierran alguna de esta piña, se encuentran una piña que acaba de caer, ustedes lo pueden enterrar y aquí es donde salen los pinos, ¿ok? Y por último, las angiospermas, ¿sí? Angiospermas. Ahora, los angiospermas. Las angiospermas, ahora estas sí, tienen flores y frutos, ¿sí? Sus semillas están en el interior de los frutos, como lo puede ser el manzano, o el naranjo, ¿sí? Un arbolito de manzanas. Las manzanas tienen adentro sus semillitas. Entonces, una manzana se puede caer de un árbol, esta manzana con el tiempo se empieza a descomponer y al final van a quedar sus semillas. Las semillas que están en el centro, estas son básicamente las que producen más árboles de manzana, ¿sí? Entonces, de igual manera, como les había dicho, las flores como los girasoles, los tulipanes, estos ustedes también pueden ver en las flores como que tienen, como que en el centro de las flores tienen como cositos amarillos,
¿sí? Entonces aquí es donde están las semillas, donde se reproducen. Entonces cuando una flor se marchita, se mantiene esto básicamente, ¿ok? Entonces, básicamente esto es los angiospermos, ¿sí? Y el reino plantae. Ahora seguimos con uno de los reinos más grandes, ¿sí? Que tiene bastantes ramas. En este caso sería el quinto y el último reino, que sería el reino animal, ¿sí? El reino animal. Ahora bien, básicamente el reino animal son todos los animales, son organismos eucariotas multicelulares. Ahí está. Son eucariotas, son multicelulares y son heterótrofos. Heterótrofos. ¿Ok? Entonces, son incapaces de producir su propio alimento, como somos nosotros, que no podemos producir nuestro mismo alimento. O los leones, o los chimpancés, los monos, ya. Todos estos organismos no pueden producir su mismo alimento, ¿ok? Entonces, sus células carecen de pigmentos fotosintéticos a comparación de otros organismos, y pues de este modo los animales obtienen sus nutrientes devorando otros organismos, que es lo que dice la característica de que son heterótrofos, ¿sí? Su modo de reproducción puede ser solo sexual, ¿sí? Los animales, bueno, no puede ser solo sexual, sino que suele ser sexual, pero también, es verdad, puede ser asexual, ¿sí? Puede ser también asexual, ¿ok? Entonces, los animales complejos tienen un alto grado de especialización en sus tejidos, como lo somos nosotros, que tenemos la piel, nosotros tenemos nuestra piel, tenemos los músculos, los huesos, y todos estos pues tienen tejidos bastante complejos y organizados, ¿sí? Estas características surgen gracias, esto nos da movilidad, nos dan órganos sensoriales complejos, por eso nosotros podemos sentir, podemos oler, podemos ver, podemos tocar. También nos da sistemas nerviosos y sistemas musculares que nos permiten hacer diferentes actividades, ¿ok? A diferencia de las plantas, como ya se había dicho, que producen sus propios nutrientes. Los animales tienen la necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en el alimento de especies carnívoras, ¿sí? Como es la cadena alimenticia, ¿sí? Ok, entonces esto les hace desarrollar locomoción y pues los órganos de los sentidos, ¿sí? Gracias a esto los organismos tienen este tipo de órganos, ¿sí? Entonces, son seres vivos pluricelulares y heterótrofos, los que están formados por células eucariotas, y la mayoría tienen una gran capacidad de desplazarse y una sensibilidad muy desarrollada, ¿ok? Todos los seres vivos, todos los organismos tienen una sensibilidad, especialmente el reino animal, tienen una sensibilidad muy desarrollada, ¿ok? Ahora bien, vamos a definir dos grandes clases, ¿sí? Los animales se dividen en dos grupos: los animales vertebrados e invertebrados. Vamos a empezar primero con los animales vertebrados, ¿sí? Ok, entonces, básicamente los animales vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento. Entre sus características encontramos que tienen columna vertebral, ¿okay? Tienen una columna vertebral formada por una serie de piezas articuladas o vértebras que pues permiten varios movimientos y les da flexibilidad. Otra característica es de que el cuerpo está dividido en cabeza, en tronco, y está dividida en extremidades, ¿sí?
Y por último, otra característica es de que hay individuos machos e individuos hembras, ¿sí? Es decir, el sexo está diferenciado, tienen sexo diferenciado, ¿sí? Bueno, ahora, los vertebrados se clasifican en 5 grupos, ¿sí? Estos 5 grupos son los mamíferos, aves, peces y los anfibios, ¿sí? Vamos a empezar con la primera clasificación, que serían los mamíferos, ¿sí? Mamíferos. Ok, ahora, los mamíferos, como características, son de que tienen un cuerpo cubierto de piel. Todos los mamíferos van a estar cubiertos de piel, de pelo, perdón, de pelo. ¿Sí? Sus extremidades, la mayoría de veces forman patas que les permiten desplazarse, ¿sí? Tienen patas las cuales les permiten desplazarse, ¿ok? Los mamíferos acuáticos, como los delfines, claramente no van a tener patas, como los delfines o las ballenas, tienen sus extremidades transformadas en aletas, que son los que les permiten desplazarse, ¿sí? Patas o aletas, ¿sí? Aletas. Y los mamíferos voladores, como los murciélagos, poseen membranas en sus extremidades anteriores que les sirven de alas, ¿ok? Ahora, otra característica de los mamíferos es de que su temperatura corporal es constante, ¿sí? Siempre va a tener una temperatura corporal constante, como son los seres humanos, que tienen una temperatura constante que tendría que ser entre 36.5 y 37.5 grados Celsius. ¿Sí? Esta es una temperatura que se tendría que mantener dentro del cuerpo humano, ¿sí? Otra característica es de que se respira por los pulmones. Respira por pulmones. ¿Ok? Entonces, lo que les permite tomar oxígeno del aire. Y pues así como los mamíferos acuáticos, como el delfín, necesitan salir a la superficie del mar para tomar oxígeno del aire. ¿Ok? De igual manera las ballenas, por eso es de que a veces pueden salir, ¿sí? Y pues por último, sus bocas tienen labios. Entonces, ¿por qué los mamíferos tienen labios? Tienen labios y también tienen dientes, ¿sí? Esto es porque los labios, como lo dicen los mamíferos, les permite succionar la leche al mamar sin causar ningún daño, ¿sí? Algunas ballenas no tienen dientes, sino unas finas láminas llamadas barbas, ¿sí? Entonces, pues como ya sabemos, una característica de los mamíferos es de que estos, como su nombre lo dice, mamíferos maman, ¿sí? Toman leche, ¿sí? Va. Ahora, otra característica son las aves, ¿sí? Las aves. Ok, ahora bien, las aves, que son otro grupo en el cual se dividen los vertebrados. Va. Las aves. Vamos a escribir las características de las aves. Las aves, su cuerpo, en vez de estar cubierto por plumas, tienen el cuerpo cubierto por plumas, ¿sí? Otra característica es de que sus extremidades anteriores tienen forma de alas. Las aves vuelan gracias a los movimientos de sus alas. Aunque algunas aves no son capaces de volar, como las avestruces o los pingüinos, estas tienen sus extremidades anteriores de forma de alas, ¿ok? El esqueleto es muy ligero, ya que esto les permite volar, ¿sí? ¿Y por qué? Ahorita les digo. Esqueleto ligero. Esto es ya que los huesos son huecos, ¿sí? Los huesos de las aves son huecos.
¿ok? Entonces, algunas aves poseen unas bolsas llamados sacos aéreos. Estos están llenos de aire y estos facilitan el vuelo, ¿ok? Ahora, otra característica es de que la temperatura, de igual manera, temperatura corporal constante, ¿sí? De igual manera tienen que estar a cierta temperatura para mantenerse, ¿ok? Respira por pulmones, de igual manera, ¿sí? Todas las aves tienen sus pulmones. Ahora, y por última característica de las aves es de que las aves poseen un pico sin dientes, ¿sí? Tienen un pico sin dientes, ¿ok? Y pues varía mucho de unas especies a otras según su alimentación, pero las aves tienen picos sin dientes, ¿ok? Bueno, entonces, ahora pasando a la siguiente clasificación de los vertebrados, están los peces, ¿sí? Bueno, ahora, características de los peces. Los peces tienen el cuerpo cubierto por escamas, ¿ok? Los peces están cubiertos por escamas. Sus extremidades están en forma de aletas, tienen aletas, ¿sí? Su cuerpo termina en una aleta más fuerte que forma la cola, ¿sí? La cola es como que el motor principal que les permite desplazarse bastante. Luego, su esqueleto es mucho más sencillo, es el más sencillo de los vertebrados, ¿ok? La mayoría de los peces tienen un esqueleto óseo con huesos en forma de espina, ¿sí? Algunos peces, como el tiburón y la raya, tienen un esqueleto cartilaginoso, formado por piezas más blandas y flexibles que los huesos, llamados cartílagos, ¿sí? Estos son en algunos casos. Va. Su temperatura corporal, esta es variable, ¿sí? Su temperatura corporal es variable. Ya que pues depende de la temperatura del agua en la que se encuentre, por eso decimos que son animales de sangre fría, ¿sí? Los peces son sangre fría, ¿sí? Porque pues de igual manera el agua puede estar en diferentes temperaturas y pues de esto depende su temperatura. Casi todos los peces tienen una vejiga nadatoria, que es como una bolsa llena de aire que evita que estos se hundan, ¿sí? Entonces, todos los peces tienen vejiga natatoria. Y pues por último está que los peces respiran por branquias, ¿sí? Respiran por branquias, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente es de que son las branquias, para empezar, son un grupo de finas láminas que están puestas en como que varias hileras. Las branquias están situadas detrás de la cabeza y les permite obtener el oxígeno disuelto en el agua, ¿sí? Como saben, el agua H2O tiene oxígeno. Entonces de aquí es donde estos animales pues poseen el oxígeno, ¿sí? Muy bien. Ahora, pasamos a la cuarta clasificación de los vertebrados, que son los anfibios. ¿Sí? Los anfibios. Ok. Los anfibios, un ejemplo podría ser el sapo o ¿qué otro tipo de...? Sí, puede ser el sapo, una lagartija también, ¿sí? Va. Características de los anfibios. Los anfibios. Su piel es desnuda y húmeda,
¿sí? Si ustedes tocan un sapito, van a sentir de que pues es como, está húmedo, tiene mucosa, ¿sí? Entonces, otra característica es de que sus extremidades son patas musculosas, ¿sí? Que pues les permiten nadar o saltar, ¿sí? Extremidades, tienen patas musculosas, ¿sí? Ok. Su temperatura corporal de igual manera es variable, ya que depende de dónde se encuentren. Esto va a definir, esto va a depender, ¿ok? Por eso los anfibios también son de sangre fría, ¿ok? Las crías nacen en el agua y respiran por branquias, mientras que los adultos viven en la tierra y en el agua, respiran por la piel y por los pulmones, ¿sí? Esto es bien particular de los anfibios, ¿sí? Como los sapos. Los sapos cuando nacen en el agua y pues son renacuajos básicamente, que respiran por branquias. Ya luego los adultos, que son los sapitos o ranas, pues estos ya andan en la tierra y pues de igual manera pueden estar en el agua, ¿sí? Estos respiran por la piel y por los pulmones, ¿sí? Muy bien. Se alimentan, su dieta es básicamente, se alimentan de insectos. Se alimentan de insectos, lombrices, y pequeños animales, ¿sí? Pequeños animales, ¿sí? Básicamente esta es su dieta. Otra característica de los anfibios es de que son ovíparos, ¿sí? Son ovíparos. ¿Qué quiere decir esto? De que se reproducen por huevos, ¿sí? Los sapos, las ranas ponen huevos, luego de ahí es donde salen los renacuajos, ¿sí? La fecundación suele ser externa. La hembra pone los huevos en el agua y el macho los fecunda, ¿sí? En el agua los huevos se pegan unos a otros y forman voluminosos racimos, ¿sí? Por eso cuando nosotros encontramos huevos de sapos o ranas, estos tienen a ser como, ¿cómo les digo yo? Son como gel y están unidos, bastante unidos, ¿sí? Entonces, estos son los anfibios. Y ahora pasamos al último de los vertebrados, que serían los reptiles, ¿ok? Anteriormente dije que las lagartijas eran parte de los anfibios, pero no. Las lagartijas son parte de los reptiles, ¿sí? Son bastante parecidos. Un animal que tengo en mente, que es un anfibio, a un reptil. Pero básicamente para diferenciar los anfibios de los reptiles y los anfibios de algún otro animal, es de que pues, los anfibios son húmedos, ¿sí? La mayoría de veces van a ser húmedos. Cuando ustedes los toquen van a ser húmedos, ¿ok? Ahora, pasamos a los reptiles, ¿sí? Muy bien. Los reptiles. ¿Cuáles son las características de los reptiles? Bueno, los reptiles, su cuerpo está cubierto de escamas, ¿sí? Para diferenciar entre estos, yo les recomiendo que miren bastante bien de qué están recubiertos, porque cada división de los vertebrados tienen un recubrimiento diferente, ¿sí? Los reptiles en este caso están cubiertos de escamas, ¿sí? Están recubiertos de escamas. Sus extremidades tienen forma de patas, que pues suelen ser muy cortas, y algunos reptiles como las serpientes no tienen patas, ¿sí? Patas, ¿sí? Pueden tener patas o no patas, ¿sí?
Otra característica es de que su temperatura corporal es variable. ¿Sí? De igual manera, son de sangre fría. Sangre fría, depende de dónde se encuentren. ¿Sí? Otra característica es de que respira por pulmones. La mayoría de estos son carnívoros. ¿Sí? En su mayoría son carnívoros. Ok. Otra característica de estos es de que son ovíparos, ¿sí? Al igual que los anfibios son ovíparos. Es decir, ponen sus huevos y de ahí es donde nacen, ¿sí? Otra característica que los diferencia de los anfibios, son ovíparos, pero los anfibios su fecundación es externa. En cambio acá con los reptiles su fecundación interna. ¿Sí? La fecundación de estos es interna. El macho se aparea con la hembra y se forman huevos fecundados. La hembra pone los huevos sobre la hierba o los entierra. ¿Sí? Algunos reptiles como la víbora son ovovíparos. Los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen las crías vivas. ¿Ok? Sí, nacen por huevos, pero estos huevos en vez de abrirse externamente se abren dentro de la madre. ¿Sí? Ok. Entonces hasta acá llegamos nosotros con los vertebrados. Ahora seguimos con los invertebrados. ¿Sí? Vamos a pasar por acá. Ahora los animales invertebrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como su nombre lo dice, los invertebrados carecen de una columna vertebral y de esqueleto interno articulado. La mayoría de los invertebrados tienen una protección externa, como si fuera una armadura, como pueden ser los escarabajos, pero también hay invertebrados que no tienen ningún tipo de protección, como los pulpos. ¿Sí? Los invertebrados se clasifican en varios grupos. ¿Sí? Se clasifican en más grupos que los vertebrados. Están los artrópodos, los moluscos, los gusanos, los equinodermos, las medusas y las esponjas. ¿Sí? Vamos a empezar con los artrópodos. ¿Ok? Entonces los artrópodos, ¿por qué se caracterizan? Básicamente porque tienen su cuerpo y sus patas articuladas. Es decir, están divididos en piezas que se mueven. Los grupos más importantes, los artrópodos, son los insectos, los arácnidos, los crustáceos y los miriápodos. ¿Sí? ¿Sí? Que pues básicamente los insectos son los artrópodos más abundantes. Su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. ¿Sí? Tienen 2 antenas en la cabeza y 6 patas en el tórax. Son terrestres y respiran por tráqueas, que son tubos situados en el abdomen por los que recogen el aire, como lo podrían ser las moscas. ¿Sí? Pueden ser las moscas, insectos. Vamos a ver. Los siguientes serían los arácnidos, que básicamente su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen. ¿Sí? Se divide en
cefalotórax y abdomen. ¿Ok? El cefalotórax básicamente es una pieza única que engloba la cabeza y el tórax. Carecen de antenas, estos no tienen antenas, y en la boca poseen unas pinzas que les sirven para comer. Y en el cefalotórax tienen 8 patas, ¿sí? Tienen 8 patas. En comparación de los insectos que tienen 6, los arácnidos tienen 8 patas. Son terrestres y de igual manera respiran por tráqueas. Ahora, los crustáceos. Ahí está. Los crustáceos, su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen, de igual manera. ¿Sí? Cefalotórax y abdomen. Poseen 2 antenas en la cabeza y la mayoría tienen 10 patas en el cefalotórax. Algunos crustáceos como el cangrejo tienen las patas delanteras transformadas en pinzas, ¿sí? Estas pinzas forman parte de las patas. La mayoría son acuáticos y respiran por branquias, ¿sí? Ahora, los miriápodos, su cuerpo está dividido en cabeza y en tronco. Cabeza y tronco. Perfecto. Entonces, básicamente poseen 2 antenas en la cabeza. El tronco está formado por muchos segmentos o anillos articulados provistos de 1 o 2 pares de patas cada uno. Como esto podría serlo el 100 pies. El 100 pies tiene sus 2 antenitas y pues de igual manera tiene varios segmentos o anillos articulados. ¿Okay? Son terrestres y pues respiran por tráqueas. Los crustáceos, como se los pude haber mencionado, son los cangrejos. Pueden ser los cangrejos, ¿sí? Ok. Pasamos a los siguientes, que serían los moluscos. ¿Sí? Muy bien. Los moluscos. Ok. Bueno, los moluscos. Los moluscos son invertebrados, son los invertebrados más abundantes. Todos ellos tienen el cuerpo blando y suelen tener una concha externa, como el caracol, aunque a veces la concha es interna, como el calamar, o simplemente no tienen concha, como la babosa, ¿sí? Estas se dividen en 3 grupos principales. Lo primero sería los gasterópodos, que básicamente tienen una concha de una sola pieza. Sus ojos se encuentran en el extremo de unos tentáculos y que se repliegan en caso de peligro. La mayoría de gasterópodos son marinos, como el vígaro, y respiran por branquias. Los terrestres, como el caracol, respiran por pulmones, ¿sí? Pueden respirar por branquias o por pulmones, ¿sí? Aquí está. Respiran, ¿sí? Ok. Entonces, ya tenemos nosotros esto. Que serían los gasterópodos. Ahora el siguiente sería los bivalvos, ¿sí? Es otra clasificación de los moluscos. Los bivalvos. Los bivalvos, básicamente su concha tiene 2 piezas llamadas valvas. Por eso se llama bivalvos, ¿sí? No tienen cabeza diferenciada y pues viven en el mar. Los más comunes son las conchas, ¿sí? 2 piezas llamadas valvas, ¿sí? Por eso de ahí sale el nombre bivalvos, ¿sí? Normalmente están sujetos a rocas o en la arena y pues respiran por branquias, ¿sí? Y otro pedazo son los
cefalópodos. Los cefalópodos no tienen una concha externa, y pues algunos, como el calamar es un ejemplo de estos, llevan una bolsa de tinta para enturbiar el agua y huir sin ser vistos, ¿sí? Pues esta tinta tarda bastante en quitarse, ¿sí? Es una tinta muy especial que usan los calamares, que pues es una tinta que se utiliza bastante, se utilizaba antes para escribir, y pues es una tinta bastante fuerte que pues cuesta que se quite, ¿sí? Ahora, los cefalópodos, ¿sí? Vamos a ver. Poseen largos tentáculos, viven en el mar y respiran por branquias, ¿sí? Poseen tentáculos, ¿sí? Como pueden ser los calamares. Ahora, otro grupo son los gusanos. Los gusanos tienen el cuerpo alargado y blando, generalmente formado por anillos, suelen vivir en suelos húmedos o en el agua, y algunos gusanos son parásitos y pues se alimentan de sus víctimas, como la tenia que vive en el intestino humano, ¿sí? Ahora bien, los gusanos básicamente son estos, no hay mucho que resaltar en esto, ustedes ya saben cómo son los gusanos, su mismo nombre lo define, ¿sí? Otro grupo serían los equinodermos, ¿sí? Ok. Equinodermos. Los equinodermos son animales marinos con simetría radial, como la que tiene la rueda de una bicicleta o una margarita, ¿sí? Se desplazan en el fondo del mar gracias a una especie de pequeños pies que poseen en la parte inferior del cuerpo. Las estrellas del mar son un gran ejemplo de esto, que tienen un esqueleto externo formado por placas caliza, ¿sí? Estos son los equinodermos. O sea, ustedes recuérdense de una estrella de mar, y estos van a ser los equinodermos, ¿sí? Siempre van a tener una simetría radial, ¿sí? Como si fuese un círculo, ¿sí? Si se dan cuenta, las estrellas básicamente son como así, y si se dan cuenta, pues esto al final de cuentas va a formar como, van a tener una simetría radial, ¿sí? Entonces, ahora bien, pasando al siguiente, que serían las medusas. Pues las medusas, creo que pues en el mismo nombre lo deduce. Las medusas no tienen un esqueleto, son animales casi transparentes que flotan en el agua, ¿sí? Ustedes, creo que es muy probable que hayan visto alguna medusa, ya sea en video o si tuvieron la oportunidad en persona. Casi transparentes, ¿sí? Su cuerpo es bastante blando y tiene forma de paraguas, ¿sí? En la parte inferior está la boca, rodeada de unos brazos que sirven para acercar el alimento. Tienen sustancias tóxicas en su piel, lo que hace es de que cuando nosotros los tocamos, esto nos puede producir hinchazón, picazón o diferentes reacciones, ¿sí? Que producen principalmente irritaciones, ¿sí? Y pues una de las más frecuentes en nuestras costas es la medusa aurelia, ¿sí? Una medusa muy común es la medusa aurelia, ¿sí? Esta es una de las medusas más comunes, ¿sí? Ahora, están por último tenemos a las esponjas, ¿sí? Las esponjas tienen el aspecto de una planta, pero en realidad la esponja es un animal muy sencillo, ¿sí? Ustedes los pueden encontrar en arrecifes, ¿sí? Son algo hasta cierto punto blandos, y pues los pueden encontrar bastante en arrecifes. Son animales como que tienen forma de saco y tienen un agujero superior y muchos poros laterales, ¿sí? Por esto lo van a definir bastante.
tienen bastantes poros y tienen como un hoyo adentro, ¿sí? Un agujero, ¿sí? Y pues estos viven en el agua, generalmente están sujetas a las rocas, ¿sí? Filtran el agua a través de sus poros y retienen sustancias que les sirven de alimento, ¿sí? Que entran pues básicamente por el agujero que estos tienen, y de ahí es donde pues, tienen su alimento, ¿sí? Como característica es de que tiene un agujero superior y muchos poros laterales, ¿sí? Y pues básicamente esto serían los invertebrados, ¿sí? Ahora, muy bien, vamos a pasar a, como les había dicho, a las características de los seres vivos, ¿sí? Las características de los seres vivos, como les había dicho, cada ser vivo tiene una cadena, que pues básicamente nacen, se alimentan. Vamos a escribirlo acá. Más definidamente, todo ser vivo pasa por un ciclo de vida, ¿sí? Sí, todos los seres vivos de toda la variedad que están en nuestro planeta, desde los más pequeños hasta los más grandes, incluyendo las plantas, animales y los seres humanos, pasa por un ciclo de vida. Este es el ciclo de vida. Todos los seres vivos nacen, es decir, proceden de otros seres vivos. Todos los seres vivos se alimentan, ¿sí? Se alimentan. Necesitan pues, tomar alimentos para poder crecer y desarrollarse, aunque cada uno tome un tipo de alimento diferente. Los seres vivos crecen, ¿sí? Aumentan de tamaño a lo largo de su vida y a veces cambian de aspecto. Se relacionan son capaces de captar lo que ocurre a su alrededor y reaccionar como corresponde. Se reproducen, ¿sí? Pueden producir a otros seres vivos parecidos a ellos. Y por último, todo ser vivo muere, ¿sí? Este es un ciclo de vida que no se puede cambiar, ¿sí? Ok, entonces hay diferentes características, ¿sí? Que definen a los seres vivos. Entonces, como características principales vamos a tener las siguientes, ¿sí? Características principales, ¿sí? Va. Entonces, la primera característica va a ser la nutrición, ¿sí? La nutrición. Que esta característica lo que nos dice es de que mediante la nutrición los seres vivos consiguen materiales, que son los nutrientes, para construir y reparar su cuerpo y obtener energía para realizar el resto de sus funciones vitales, ¿sí? Otra característica es la organización o la estructura, ¿sí? Que básicamente lo que nos dice es de que la célula es la unidad fundamental de la vida y todo ser vivo está formado por células, ¿sí? Algunos individuos son unicelulares y otros son pluricelulares. Estos pueden ser eucariontes o procariontes, pero todos van a tener una célula como su unidad fundamental, ¿sí? Va. Otra característica es el metabolismo, ¿sí? El metabolismo. ¿Qué nos dice el metabolismo? El metabolismo nos dice de que todos los organismos captan energía del medio ambiente y la transforman, lo que les permite desarrollar todas sus actividades para realizar sus funciones vitales, ¿sí? Esta serie de procesos químicos se conoce como metabolismo y se divide en dos, ¿sí? Se divide en
anabolismo y se divide en catabolismo, ¿sí? El anabolismo básicamente es la síntesis o la construcción de materiales, y el catabolismo, que es la degradación de materia, transformación de moléculas complejas a sencillas, ¿sí? En este proceso participan la nutrición y la respiración, así como las plantas, que captan energía solar y realizan fotosíntesis. Estas son autótrofas, ¿sí? Y los animales que se alimentan de plantas o de otros animales, que son los heterótrofos, ¿sí? La mayoría de los organismos respiran oxígeno y a estos se les llaman aerobios, y otros son anaerobios, los que no necesitan oxígeno, ¿sí? Como puede ser la levadura, ¿sí? O como cuando se fermenta, ¿ok? Entonces ustedes pueden encerrar en un frasco algunas sustancias, y pues estos van a tener un proceso anaeróbico, ¿sí? Pero así como nosotros los seres humanos necesitamos un proceso aeróbico, como cuando hacemos ejercicio, nosotros inhalamos, y pues aquí es donde se produce el proceso aeróbico, ¿sí? Ahora bien, como les había dicho, el anabolismo es cuando nosotros juntamos materiales y construimos algo. El catabolismo es destruir este algo para producir algo más sencillo, ¿ok? Ok, otra característica es la homeostasis, que ya se los había mencionado antes, que la homeostasis básicamente es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener sus condiciones internas constantes y en estado óptimo, a pesar de los cambios en las condiciones ambientales en que se encuentren. Todas las células de nuestro cuerpo están bañados por líquido. Este se mantiene en condiciones constantes. Tienen que ser de pH, de temperatura, concentración de iones, de nutrientes y un volumen de agua, ¿sí? Todo esto tiene que estar constante y regulado, así como el pH de la orina. El pH de la orina no puede estar ni muy alto ni muy bajo, porque esto es lo que nos define de diferentes enfermedades renales, ¿ok? Entonces todo tiene que tener un equilibrio. La homeostasis es el equilibrio interno que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. De igual manera, el pH del estómago no puede ser muy alto ni muy bajo, porque si es muy alto se nos sube la acidez, nos da gastritis, ¿sí? Y pues hay diferentes, pero todo tiene que ser un equilibrio, ¿sí? Y pues los sistemas de excreción forman parte de los mecanismos de la homeostasis. Por ejemplo, para la temperatura. Un gran ejemplo en la temperatura va a ser como cuando nosotros tenemos mucho calor. Cuando nosotros tenemos mucho calor, ¿qué hacemos? Cuando hay un gran calor, nosotros empezamos a sudar. ¿Y por qué es esto? Porque el cuerpo necesita excretar agua y poder como ponernos húmedos, y de esta manera el sudor como que absorbe el calor que de por sí el sol ya nos está dando, y de esta manera no recibimos más calor, ¿sí? No sé si se entiende, pero básicamente es esto, ¿sí? Otro ejemplo con la temperatura es cuando es lo contrario, cuando tenemos mucho frío. Cuando nosotros tenemos mucho frío, lo que nosotros empezamos a hacer es temblar. La mandíbula principalmente es la que tiembla y empieza como que a tronar los dientes. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque los huesos empiezan a temblar y crean fricción, lo cual hace que se cree hasta cierto punto temperatura dentro de nuestro cuerpo, y eso hace que nos calentemos, no tanto, pero nos sirve para calentarnos, ¿ok? Entonces, ahora, el crecimiento es otra característica de los seres vivos. Todas estas características son algo que todos los seres vivos tienen, ¿sí? Todos los seres vivos tienen que tener homeostasis, crecimiento, metabolismo, organización y demás, ¿ok? El crecimiento, pues básicamente es la consecuencia de procesos metabólicos de organismos que pues crecen, ¿sí? Van creciendo. Las personas
Los niños van creciendo, los bebés van creciendo, pasan de bebés a niños, de niños a adolescentes, pasa por diferentes cambios, crece vello, en hombres crece el vello, se ensachan los hombros y diferentes, cambia la voz para las mujeres de igual manera, los senos crecen, y se empiezan a desarrollar un montón de características tanto femeninas como masculinas, ¿sí? Todo esto es parte de todos los seres vivos. Todos los seres vivos van a tener un crecimiento, ¿sí? Otra característica es la reproducción. Todos los seres vivos se reproducen por sí mismos y heredan sus características a sus descendientes. De esta manera se logra perpetuar la especie. Porque sí, imagínense que, yo qué sé, de alguna manera las guacamayas ya no se empiezan a reproducir y ya solo quedan hembras, ¿sí? Las hembras ya no se pueden reproducir en sí, entonces ya no pueden tener huevos, por lo cual ya ahí se queda la especie básicamente, ¿sí? Si quedan ya solo hembras, la especie ya no se puede propagar y ahí quedó, ¿sí? Por eso es bastante importante esta característica que es la reproducción, ¿sí? Que pues sí, es verdad, esto puede ser de dos maneras. Puede ser una reproducción asexual, que es de un solo organismo, produce su descendencia, eso sí. Y pues el otro es sexual, donde se necesitan las características de ambos progenitores, uno masculino y uno femenino, ¿sí? Asexual y sexual, ¿sí? Pueden ser de ambos tipos. Ok, ahora, la adaptación. Todos los seres vivos llegarán a una etapa actual de su evolución, pero para esto se tuvo que sufrir una serie de transformaciones a través de millones de años, adecuándose a las condiciones cambiantes de su medio. Esa capacidad de adecuación se llama adaptación. Los organismos que poseían rasgos de adaptabilidad sobrevivieron y tuvieron mayor posibilidad de reproducirse. Transmiten esta característica a su descendencia. Hay una teoría de que antes las jirafas, pues básicamente tenían el cuello como si fuese de un caballo, ¿sí? Tenían el cuello, no lo tenían tan estirado. Las jirafas se caracterizan por eso, porque tienen un gran cuello. Pero se dice de que antes esto no era así. Y pues las jirafas empezaron a morir. ¿Por qué? Porque el alimento les quedaba bastante lejos, ¿sí? Se les quedaba bastante lejos y pues se tenían que estirar demasiado. Entonces pues todas aquellas jirafas que no tenían el cuello tan grande empezaron a morir de hambre, ¿sí? Porque no pudieron alcanzar los alimentos. Y todas estas, las jirafas que empezaron como que a estirar el cuello y fueron heredando esta característica, esto se fue alargando el cuello conforme años y años, pero estamos hablando de esto de milenios, son bastantes años de evolución, ¿sí? Pues básicamente es esto, ¿sí? La adaptación. Las personas se adaptan, nosotros nos adaptamos al ambiente, ¿sí? Si nosotros tal vez pasamos de un lugar muy caluroso a un lugar muy frío, nosotros nos adaptamos, ¿sí? Es una característica de los seres vivos, nos adaptamos, ¿sí? La adaptación. Entonces, la adaptación va muy de la mano con la evolución, ¿sí? Que es otra característica de los seres vivos. Todos los seres vivos tienen una evolución. Las especies se van transformando a través del tiempo, ¿sí? Como la teoría de que también nosotros venimos de nuestros antepasados, de que son los monos, ¿sí? Los monos empezaron, antes caminábamos a 4 patas, luego a 2 patas, luego caminamos erguidos y así continuamente, ¿sí? Nosotros evolucionamos y nos adaptamos a lo que se requería, ¿sí? Bueno, otra característica bastante importante es la irritabilidad. Esto es una característica muy importante, ¿sí? Irritabilidad. O sea, la irritabilidad básicamente es cómo nosotros respondemos a estímulos del medio ambiente. Una planta responde a la luz y la sigue, como se los había dicho. Una abeja es atraída por el color de las flores,
¿sí? Y pues esto es lo que determina cuando las abejas se van. Un ciervo corre al escuchar un sonido extraño. Incluso los protozoarios responden a los estímulos del medio ambiente. ¿Sí? Esta es la irritabilidad, es una característica muy importante que tienen todos los seres vivos, así como nosotros. Cuando nosotros acercamos la mano a algo que está muy caliente, yo que sé, a agua caliente o algo así, nosotros no vamos a dejar la mano ahí, sino que nosotros cuando sentimos que algo nos quema, algo está muy caliente, alejamos la mano rápidamente, ¿ok? Esta es la irritabilidad, como nosotros respondemos a los estímulos del medio ambiente, ¿sí? Ahora, otra característica es el movimiento, ¿sí? Nosotros los seres humanos, los seres vivos, la mayoría nos movemos, ¿sí? Como las plantas, son un caso especial donde no se pueden desplazar, ¿sí? Pero pues sí, básicamente es el desplazamiento de sustancias o células de todo el organismo. Otra característica es el nacimiento. ¿Sí? Que pues es un inicio de un organismo con capacidad de desarrollar sus funciones vitales. Otra característica, como ya lo había mencionado, es la muerte, que es el término de las funciones fisiológicas de manera independiente. Y por último, la relación. La última característica es la relación, que es que pues básicamente mediante la relación los seres vivos conocen lo que pasa a su alrededor y reaccionan de un modo adecuado. Gracias a esta función, todos los seres vivos son capaces de al menos conseguir alimentos y huir de los que los pudieran dañar. ¿Sí? La relación entre el medio ambiente, así como nosotros con nuestro medio ambiente, ¿sí? Con las plantas, como nosotros respiramos y todo esto. ¿Okay? Básicamente aquí quedamos con el bloque número 1, ¿sí? Este sería el bloque número 1, ¿sí? Sí, básicamente esto es el bloque número 1, son niveles de organización de la vida. Vamos a poner aquí al lado unos conceptos claves para que se los puedan memorizar y puedan aprender de una mejor manera. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Muy bien, vamos a ponerlo por acá. Conceptos claves. ¿Sí? Conceptos claves. Vivíparo. Vivíparo. Los vivíparos son nacen en el vientre de la madre. ¿Sí? Esto es un vivíparo, ovíparo. Ovíparo nace por huevos. Nace por huevos. Ovovivíparo. ¿Sí? Nacen de igual manera, nacen por huevos. Nacen por huevos, pero que permanecen en el cuerpo de la madre. Pero permanecen en el cuerpo de la madre. ¿Sí? Ok. El otro que sería el carnívoro. Término de carnívoro, que básicamente se alimenta de otros animales. Los herbívoros comen plantas. ¿Sí? Los omnívoros
omnívoros. Comen plantas. Bueno, básicamente comen de todo, ¿sí? Pueden comer ya sea plantas u otros animales, ¿sí? Comen todo, ¿sí? Va. El otro sería el término de que es un autótrofo, se lo voy a poner por acá. Autótrofo produce su alimento. El otro que sería el heterótrofo. El heterótrofo que necesita alimentos de otro ser vivo. Necesita alimentos de otros seres vivos. Ok, y ahora sí, el anabolismo. Bueno, el anabolismo sí se los describí. El anabolismo y el catabolismo, que pues es a partir de compuestos sencillos, y el catabolismo a partir de compuestos complejos se obtienen otros más sencillos. Ok, y pues básicamente sería esto. Esto sería todo para el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ponerlo de marcar acá con amarillo todos los. Ahí está. Vamos a remarcar acá. Ok. Los términos claves, ¿sí? Que van a ser bastante importantes. Sí, muy bien. Sí, y pues ya básicamente sería esto. Espero que hayan entendido. Y pues de igual manera, si ustedes necesitan ayuda o clases más específicas, les voy a dejar un link en la descripción del video para que pues de igual manera puedan asignarse a una clase particular y a una clase más específica si les quedó alguna duda o si necesitan clases más especiales. Ok, entonces eso sería todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido y espero continuemos. Gracias.